Bueno, Dios los bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es Neider Puerta, el pastor de la iglesia Misión Líder Alemania. En este momento estamos transmitiendo a través de esta aplicación Zoom. Son más que bienvenidos a este nuestro servicio virtual que celebramos el día de hoy, 18 de diciembre del año 2022, a muy pocos días de que se acabe este año ya. Es un honor para mí iniciar nuestro servicio virtual, así que yo le invito en esta hora que disponga su corazón ahí donde estás y cierra tus párpados por un momento. Padre que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te bendecimos, Señor, porque hoy nos presentamos delante de ti. Sí, ahí desde nuestros hogares, ahí desde donde estamos conectados, Señor, en diferentes partes del mundo, nos presentamos delante de ti, Señor, con un objetivo claro, de exaltar tu nombre, de escuchar tu mensaje, de aprender acerca de lo que nos quieras hablar, bendito Dios, porque tú te mueves en nuestras vidas de una manera especial y sobrenatural. Te pedimos, Señor, en esta hora, de que miras las peticiones de aquellas personas que han clamado delante de ti. Solo tú sabes por las personas por las cuales hemos orado, que les respondas la oración, que normalice sus hogares, normalice su situación, bendito Dios, por la cual están enfrentando. En estos días venimos hablando referente a la valentía de creer, es el título principal de nuestras temáticas del mes de diciembre, bendito Dios. Y solo tú sabes, bendito Rey, de que es necesario de que hablemos con fe, que todos como cristianos debemos de hablar con un solo lenguaje. Tenemos que tener en nosotros una sola manera de pensar, porque si tenemos una manera de pensar, tú entras y empiezas a realizar cualquier tipo de hazaña para que tu pueblo sea victorioso, bendito Dios, y reciba la victoria, Padre de la gloria. Nosotros simplemente estamos llamados a creer, llamados a vencer, llamados a actuar y a obedecer lo que tú mandas. A veces lo que tú mandas es difícil para el ser humano, porque no podríamos entender el por qué nos mandas a hacer cosas que de pronto no están a nuestro alcance, pero todo tiene que ver con fe y cómo tú provees, bendito Dios, y cómo tú das la victoria, incluso en lo imposible. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos con todo el corazón de que te manifiestes en cada persona, que esté pasando por esas necesidades, que esté pasando por esas pruebas, que esté pasando, bendito Dios, por cualquier tipo de adversidad, bendito Rey, que haya opacado su vida, que haya generado un gran temor, un gran miedo de pronto para enfrentar. A veces no estamos viviendo ninguna adversidad, pero nos enfrentamos a diversos miedos que podamos vivir en la vida. Y Señor, a veces nos restringen realizar lo que tú quieres para con nosotros. Restringen de que nosotros avancemos a cumplir las metas y los sueños que a veces nos trazamos. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que tomes el control del miedo, de todo aquello que trate de impartir en nosotros eso que el no puedo, el no soy capaz y el no me siento seguro de hacerlo. Quita de nosotros todo temor, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino que nos diste un espíritu de dominio propio, de poder, que tiene la capacidad de convicción, de acceder a arrebatar todo lo que provenga de tu mano, porque lo que proviene de tu mano, bendito Dios, hay que arrebatarlo es con fe, creyendo con todo el corazón. Y por eso le titulamos al mensaje principal de todos de este mes, es la valentía de creer. La valentía de creer, porque creer es para personas valientes, para personas entendidas, para personas que se esfuerzan, para personas que no se dejan limitar, para personas que buscan la manera de lograr las cosas con todas sus fuerzas, pero también con todo su corazón, con toda su mente y con todo su espíritu, llamando delante de ti con convicción, creyendo de que tú eres el que da la victoria. Ahí es donde arrebatamos lo imposible, bendito Dios. De esa manera es que logramos los objetivos, creyendo con todo nuestro corazón, incluso así tengamos miedo. El día de hoy tenemos el privilegio, bendito Dios, de compartir referente a esto, Padre de la gloria, y por eso hoy te pido de que el mensaje que proviene de ti, Señor de la gloria, seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros de una manera muy especial, Señor.
de una manera muy especial a cada uno de nosotros, Señor. Seas tú ahí, bendito Dios, ministrando a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Seas tú, Señor, abriéndonos, bendito Dios, el entendimiento para comprender el mensaje que quieres transmitirnos en esta hora, ayudándonos a deslucidar la palabra, que podamos deslucidar, bendito Dios, y podamos mirar todos los tesoros que hay en ella guardado, bendito Dios, que tienes para nosotros. Incluso este mensaje, a pesar de que va a ser el mismo mensaje que tú has transmitido a mi corazón, yo sé que un hermano lo puede entender de una manera, otro de otro, y tú le hablas a cada uno conforme a lo que tú quieres hablarle. Pero lo que sí te pido es de que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón y que realmente dé fruto, porque no se trata solamente de escuchar y ser oidores de tu mensaje, sino actuar. Es necesario actuar. Y por eso hoy te invitamos a ti, Espíritu de Dios, a que tomes el control de toda situación y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas tan especialmente que podamos, Señor, ver tu gloria en este tiempo, que sabemos que es difícil ver tu gloria en estos tiempos, pero la gracia se ha aumentado, porque así como se ha aumentado el pecado en el mundo, tu gracia se ha aumentado. Dios mío, todo aquel que está escuchando este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo desde la planta de sus pies hasta lo más arriba, el último copetico de la cabeza. Padre, derrama de tu unción, derrama de tu bendición, derrama de tu amor, derrama ese perfume, bendito Dios, esa esencia especial que provenga de ti, que las personas puedan cambiar conforme a tu voluntad, incluso a través de nuestros mensajes que transmitimos, bendito Dios. En el nombre de Jesús creemos con todo nuestro corazón, bendito Rey. Incluso oramos por aquellos, Padre de la gloria, que tengan alguna enfermedad. Si hay alguna persona que tenga una enfermedad en esta hora, Señor, y que crea en tu nombre, porque tú eres el que hace el milagro, solo ponte la mano ahí donde te duele, que el Señor va a hacer la obra en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos sanidad por completo. Declaramos en el nombre de Jesús de que el cáncer se va, de que cualquier tipo de enfermedad, si falta un órgano, si hay un órgano afectado, en el nombre de Jesús se empieza a sanar en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es el que todo lo puede y el que todo lo hace. Señor, ahí donde estás, seas tú quitando migrañas, bendito Rey de la Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, todo dolor, bendito Dios, que provenga de la planta de los pies hasta el talón, y el talón se pase que suba hasta las rodillas, esos dolores de pie, Señor, seas tú cancelándolo, Señor, sea por venas varices, Padre de la Gloria, o sea por algún otro tipo de enfermedad, dolores en las manos, túnel carpiano, en el nombre de Jesús. Seas tú sanando, bendito Dios, cualquier dolencia en esta hora. Padre, toda tristeza, también toda raíz de amargura o toda opresión, bendito Dios, se va fuera en el nombre de Jesús. Padre, que puedan ver tu gloria, bendito Dios, y lo creemos en esta hora, Padre. En esta hora, si hay alguna persona que esté sin empleo, Señor, abre las puertas en el nombre de Jesús, que esté escuchando este mensaje y lo crea con todo su corazón. Padre, dale la victoria en esta hora. Creemos, bendito Dios, de que las puertas de los cielos se abren sobre las familias, porque tú quieres ver a tus hijos en bendición, tú quieres ver a tus hijos prosperados, bendito Dios, cantando con denuedo, con convicción, bendito Dios, sin ninguna falla que tenga que ver con la parte del sostenimiento del hogar, bendito Dios. Muévete en las parejas, bendito Dios, que si el enemigo ha tratado de poner semillas, que hayan tratado de generar un fruto maligno dentro de los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús, desarraiga toda raíz de problema, de amargura, de aflicción, de engaño, de tristeza y todo aquello que se interponga para que las relaciones matrimoniales puedan fluir como debe ser. En el nombre de Jesús, toma el control y que seas tú moviéndote ahí, tanto en el esposo como en la esposa. Redarguye de pecado si es de ser necesario. Ayuda a que haya perdón, ayuda a que haya amor, bendito Dios, Padre, y que tu principio reine sobre cualquier pensamiento humano. Cero razonamiento humano, y que prime la fe, la esperanza y el amor. En el nombre de Jesús. Amén. Me envuelves hoy con una canción
me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Continuamos en esta hora. Dios es el único que recibe toda la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos, bendito Rey, estar aquí una vez más delante de ti con nuestro servicio virtual, bendito Dios, el cual lo hacemos con mucho amor, sabiendo que tú te manifiestas en cada corazón, Señor. Bueno, les quiero comentar de que hace días venimos hablando referente al tema de la valentía de creer, como lo decía ahorita en la oración inicial. El día de hoy, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes es: con la fe enfrenta tus miedos. Y cuando hablamos de miedo,
déjame decirte que es algo que todos, absolutamente a todos nos ha pasado, ¿verdad? De hecho, hace poco estaba leyendo un documento donde se mencionaba el surgimiento de un nuevo virus. No sé si era, no hablaba de que era el coronavirus, sino el surgimiento de un nuevo virus para el 2023 que podría dejar a la gente incluso como zombies, como caerdos, como zombies. Y literalmente, de alguna u otra manera, solamente el hecho de acordarnos del SARS-CoV-19, yo sé que es algo que todos tenemos algún mal recuerdo de eso. ¿Por qué digo que todos? Porque cuando inició el tema del COVID, que inició allá en Japón, cuando inició en esa ciudad, todo lo veíamos incluso como un meme. Ah, que para qué comen murciélagos, etcétera, etcétera. Y sí o sí, en tan poco tiempo, porque fue muy poco tiempo, inmediatamente eso se empezó a regar de una manera tan feroz que incluso hizo de que el mundo se detuviera como tal, no en su giratoria, sino en su actividad diaria, porque todas las personas a nivel mundial tuvieron que estar encerradas porque fue una pandemia mundial y todos lo sabemos, y por eso yo digo que sí o sí todos tenemos como ese recuerdo del COVID. Y aparte de eso, de que el mundo se detuvo, y incluso podemos decir de que el año 2020 fue uno de los años que estuvo totalmente un año en el que nosotros perdimos, no pudimos disfrutarlo al máximo. Ahí es donde más se disparó el tema de la virtualidad, donde nos dimos de cuenta de que los medios de comunicación fue una de unas opciones o la única prácticamente opción que teníamos para intercomunicarnos de casa en casa y a nivel internacional. Lo que, de hecho, de una manera muy personal, cuando yo digo eso, es que de una manera personal, yo tuve un encuentro maluco con el COVID, los que conocen no voy a hablar de eso, pero sabemos de que muchas personas murieron, de que muchas personas pasaron mucho sufrimiento y murieron muy lentamente, y otras personas nos pudieron despedir sus familiares porque no se podía, entonces realmente solo les llegaba el polvito, y eso era algo muy aterrador de una persona que salía y no volvía. Y entonces sabemos de que sí o sí también los medios de comunicación se empezaron a acrecentar inmediatamente a que las noticias que nos llegaban eran solamente de cifras de personas muertas, y sí o sí muchas personas incluso pusieron su corazón sensible incluso a la palabra de Dios, porque fue un momento de mucha tensión. Fue un momento en el que sí nos dio miedo, sí o sí creemos en Dios, pero nos dio cierto grado de miedo. Otros vivían llenos de miedo y así sucesivamente, y no veríamos del por qué, ¿cierto? Pero yo sé que quizás a todos nos pasó de que cuando veíamos a alguien muy cerca de la familia que sí le dio, inmediatamente ya de entrada el miedo a nosotros de que le diera a toda la familia completa, y bueno, cómo lo íbamos a afrontar viendo de que había muchas cifras de muertos y un montón de cosas. Lo que sí queda claro es que todos en la vida en algún momento pasamos por un momento donde tenemos miedo, y a eso es lo que yo quiero ir. Lo malo no es sentir miedo, o sea, lo malo no es que yo tenga miedo, lo malo es permitirle al miedo de que se apodere de nosotros. Me explico, ahí es donde ya entramos en un tema de pánico diferente. Y el miedo sí o sí va a visitar a todas las personas. O sea, todos nosotros vamos a ser visitados por el miedo. Y yo creo que el tema de sentir miedo es algo normal, porque nosotros, como la naturaleza del ser humano, por lo regular, eso hace parte de nosotros. Es uno de los sentimientos que siempre sentimos ahí, como cuando falta algo o tenemos, bueno, valga la redundancia, o tenemos miedo, genera una sensación muy extraña en nosotros, como hay unos que sienten un vacío, hay otros que sienten maripositas en el estómago, hay otros que sienten una desesperación, hay otros que se empiezan a mover como un tema de adrenalina, hay otros que se acomplejan y se quedan mirando una esquina, hay otros que se quedan pasmados. Pero sí o sí, todos nosotros, referente al tema del miedo, llámelo como lo quieras llamar, de donde quiera que provenga, todos reaccionamos de maneras diferentes. De hecho, como decía uno, nos paralizamos, nos quedamos en stand-by. Yo me acuerdo aquellas ocasiones en las que
aquí en Medellín, una ciudad, la ciudad más importante de Colombia. Aquí en Medellín, nosotros los paisas tuvimos unas épocas muy difíciles en las cuales la delincuencia y los grupos armados, que eran grupos que se formaban pues de manera ilegal, se peleaban por los territorios, y eso se formaban muchas guerras entre esas personas que trataban de apoderarse de los territorios, y lo que generaban era un tremendo miedo a la sociedad, porque día y noche daban disparos, se enfrentaban de día, se enfrentaban en la madrugada, y eran hasta 3 días dándose en disparos, o sea, enfrentándose con armas de fuego. Y habían casas que, por lo regular, las casas por los barrios donde yo llegué a vivir eran llenas de huecos, porque eran disparos por todas partes, de las cuales mucha gente llegó a morir, mucha gente murió en esas épocas. Entonces yo me acuerdo una vez en la que un grupo armado se vino a enfrentar al que tenía el dominio del lugar donde nosotros estábamos residiendo, que era aquí en París. Entonces esa gente, cuando se bajaron de los buses, hicieron tremendo enfrentamiento así, empezaron a disparar muy, muy, muy duro. Yo me acuerdo que yo me quedé así, o sea, yo me quedé así como una estatua. Entonces por eso digo que todos reaccionamos de manera diferente. Unos nos paralizamos, otros salimos a escondernos, porque sí o sí el miedo genera este tipo de sensaciones de que tratamos de escondernos también. Otras personas a través del miedo se avergüenzan, o sea, sienten como un tema de vergüenza ahí. También eso por lo regular hace que nosotros también salgamos huyendo. Y sabes, el miedo es algo que puede hacer de que nosotros perdamos el control de nuestra percepción, incluso del futuro. Eso hace de que nosotros quizás no alcancemos las metas, porque el miedo es algo que sí o sí genera en nosotros algo como que nos aprisiona, como que nos trata de abrazar, de coger por el pie o de coger de una mano. Eso es como un peso, ¿verdad? Eso es como un peso que tratamos siempre de llevar. Y yo, como decía en la otra predicación, que todos estamos totalmente expuestos a lo mismo. Podemos ser ateos, podemos ser cristianos, podemos ser católicos, sea como sea, el miedo te va a visitar a ti y me va a visitar a mí, ¿sabes? Y todos, absolutamente todos, nos enfrentamos a lo mismo, pero lo único que puede ayudarnos a enfrentar eso es nuestra fe. Es nuestra fe la cual depositamos en Dios. Y hablamos de que para mí, que era fe, en el caso mío yo digo que fe es de aquella persona que deposita toda su confianza en las manos de Dios, ¿verdad? Esa persona que dice: yo aquí deposito mi confianza y pase lo que pase, ahí voy a estar, Dios me va a guardar, Dios me va a proteger, y Dios es el que sabe qué me deparará el futuro. Esa persona que decide creerle a Dios, eso es una buena definición de fe. Y de hecho ahí vemos el tema del hombre caído, que es con el tema de Génesis, que ahí fue donde inicia la palabra miedo, pero ahorita lo vamos a ver, lo escribí un poquitico más abajo. ¿Sabes? En Génesis, de hecho, cuando vamos a la palabra miedo, cuando yo fui a la escritura a mirar la palabra miedo, porque si sale, no temas, nos sale un montón de veces que es un sinónimo totalmente de miedo, pero cuando me fui a la palabra miedo, la primera persona que dijo miedo está en Génesis 3, el versículo 10, y dice que en ese momento Adán se encontraba un poquito, o sea, Adán se encontraba con Eva acabando de cometer esa infracción delante de Dios, e inmediatamente Dios empezó a caminar como siempre lo tenía por costumbre. Y entonces el versículo 10 dice: y él respondió, oí tu voz. O sea, en ese momento Dios llama a Adán y le dice: Adán. Y entonces Adán, en vez de ir a donde el Señor Dios, fue y se escondió. Dice el versículo 10, dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Entonces déjame decirte de que sí o sí ahí fue bautizado al miedo con esa palabra. O sea, el nombre miedo no existía. En ese momento Adán fue el que le puso a esa sensación que sentimos
de la que estamos tratando de describir ahorita, que uno nos quedamos paralizados, ese sentimiento que uno siente, Adán por primera vez le llama miedo, ¿verdad? Porque él sí o sí tenía por costumbre, cada vez que Dios se paseaba tranquilamente por el huerto, pero después de que Adán comete la infracción con Eva, inmediatamente los dos se sintieron avergonzados al verse desnudos. E inmediatamente dice que se le generó una sensación de miedo en el momento en que escuchó la voz de Dios, y lo primero que él trató de hacer fue que irse a esconder. Entonces, esa sensación sí o sí hace de que nosotros reaccionemos. Y ahí es donde yo voy. El miedo, si toma el control de tu vida, puede generar en ti una cadena, una prisión. Porque yo conozco gente llena de miedo, o sea, gente que le da miedo hacer algunas actividades en su vida. Y esas actividades, sí o sí, por más que tú les ruegues, por más que tú trates de que las hagan, no las hacen. De hecho, yo les conté hace poco acerca de un compañero, pues de ahí, estamos estudiando la construcción de edificaciones, y este muchacho le da miedo exponer. O sea, es algo que naturalmente él lo declara, mejor dicho, es algo que él dice, yo no soy capaz, pero es un super nerd, o sea, es muy bueno en cuanto a lo que hace, pero a la hora de exponer, hasta ahí llega el tipo. Dios sí o sí sabía de que Adán como tal había fallado, o sea, Dios ya lo sabía, pero Dios por su costumbre inmediatamente se paseó, pero Adán fue el que sí o sí generó como ese tipo de sensación, de temor, de miedo, que le generó al escuchar incluso la voz de Dios. De hecho, yo ya lo había visto desnudo hace mucho tiempo, en el momento que lo creó, pero la cuestión era de que Dios les hizo unos abrigos, era para ellos prácticamente. Esa pieles de animales que les hizo fue para que ellos tratar de esconderle ese miedo que sentían, pero Dios ya sabía sí o sí lo que ellos habían hecho. De hecho, no le hizo los abrigos porque Dios los veía así, no, para Dios no le afecta eso, la cuestión era el tema de ellos mismos. Entonces nosotros por lo regular, cuando sentimos esa sensación, siempre tendemos a reaccionar de diferentes maneras. Y en pocas palabras, déjame decirte de que el miedo es una reacción a lo desconocido. Siempre es una reacción a lo desconocido. De hecho, el miedo es algo que, no, es que yo nunca he montado en un avión. No sé cuántos de aquí han montado en un avión. No, todos están por allá. Pero al principio, cuando uno no lo había hecho, eso generaba como una sensación de que, uy, ¿cómo haré? Y hay gente que incluso, si hay personas que lograron experimentar algún tipo de reacción, de hecho, ya que me acuerdo, yo estuve también investigando referente a este tema del miedo, y por allá había una parte en la que un bebé, incluso un bebé que no habla ni nada de ese tipo de cosas, los bebés por allá, cuando les hacían una prueba de algo que los asustara, inmediatamente ellos como que tomaban una conciencia de eso que les daba miedo. Y cuando los bebés iban creciendo, cada vez que se les presentaba el payaso con lo que lo habían asustado cuando era pequeño, el bebé inmediatamente reaccionaba con mucho temor, ¿verdad? Y podían pasar cualquier cosa, pero eso que los había generado ese miedo los marcaba incluso en su crecimiento, en su vida grande. Y yo pongo un ejemplo: aquellos que han tenido, por ejemplo, ocasiones en las que de pronto un animal lo ha picado, o ha tenido una experiencia maluca con una araña, con un alacrán, etcétera, genera un tipo de miedo que empieza a mutar, que empieza a sacar una variante, no COVID, pero una variante nueva, y eso le llamamos fobia. Entonces, fobia es todo aquello que de pronto, de tanto miedo que le hemos tenido, que corremos y que nos paraliza, le generamos ya un trauma tipo psicológico, porque ya le generamos eso que le llamamos nosotros fobia. Entonces yo recuerdo incluso la pastora Sandra, tremenda amiga de nosotros. Sandra es toda valiente y grande, pero cuando se acerca un pollito, todo aquello que tenga una pluma, para ella cree que la va a asesinar, y su reacción es correr. O sea, ella no ve otra cosa más que correr. Y yo no sé si yo les había contado una vez que cuando nosotros vivíamos acá en una parte de aquí atrás, habían muchas gallinas, y habían gallos, habían gallinas y pollos. Entonces una vez Sandra nos fue a visitar y yo decía, Sandra, ¿por qué no pasa? Imagínense por qué.
porque estaba lleno de pollos. Entonces y precisamente cuando una persona tiene fobia o miedo de algo, inmediatamente eso como que lo persigue a uno, ¿no has notado? Porque yo soy de los que creo que lo que uno piensa, eso lo atrae. Si tú piensas algo negativo, algo que te duele, eso es lo que vas a traer para tu vida. Pare de contar. Si tú eres una persona decidida, eres una persona que va y dice, no, para mi vida es esto, vas a traer todo aquello por lo cual estás pensando. Entonces, ¿cuál es la reacción del miedo? El miedo es la reacción a todo aquello que es como desconocido, ¿verdad? Hacer algo que nunca hayamos hecho. Por ejemplo, si tú nunca has montado en una moto y nunca has tenido el equilibrio incluso en montar una bicicleta, si lo tratas de hacer te va a generar un miedo, esa reacción, esa sensación toda extraña, ¿verdad? No solo eso, los que han montado en avión o imagínate tú, lanzarte de un paracaídas en un avión a más de 4.000 metros de altura, o sea, eso tiene que ser algo muy impresionante. Si esas personas que han hecho eso así como una rutina extrema de juegos, por lo regular esas personas tienden a hacerlo con mucha tranquilidad. Pero yo también he visto videos, no sé si a ti te ha topado, esos videos de personas que se lanzan y inmediatamente quedan desmayadas al momento, porque esa reacción a eso desconocido genera incluso diferente tipo de patologías en nosotros mismos. Hay gente que se puede desmayar, hay gente que vomita y hay gente que, bueno, pasa un montón de cosas como los juegos extremos. Si tú nunca has montado en un juego extremo, una montaña rusa, cuando estés por allá y eso empiece a bajar, esa sensación de miedo que genera en ti es fuerte. Incluso hace días nos fuimos con Geraldine, mi esposa, la pastora Cindy, Isabela e Isaac, y íbamos por allá a un tema puntual, a un concierto, y ese día el Metrocable de Medellín se paró muchas veces. El Metrocable de Medellín, los que no conocen pueden buscarlo, Metrocable de Medellín, y son unos telesféricos, y ese día se paró un montón de veces y eso se sacudía, y eso se paró como 5 veces. Venía así rápido, cuando de repente se para, entonces él empieza a moverse todo duro, y esa sensación de temor de que uno siente que se va a morir, porque si se cae uno, lo primero que tiende a pensar es que se va a caer y uno se va a morir. Pero ¿sabes? ¿A qué quiero decir con qué tipo de reacciones tiene el miedo? Sí, a eso desconocido, pero ¿sabes? El mayor temor es, o sea, el miedo sí o sí, a lo que quiero ir es que el miedo va a estar ahí siempre. El miedo hace parte de tu vida. El miedo es algo que nosotros vamos a tener desde que nacemos, ¿verdad? Un bebé cuando se cae una vez, la segunda vez la piensa, ¿verdad? Porque ya como que ya no voy para allá. Entonces nosotros siempre vamos a habitar junto al miedo. El problema es cuando tú le permites al miedo que tome control de tus emociones. Porque sí o sí, cuando yo hablaba de que el miedo es algo que nosotros sentimos, el miedo tiene como una capacidad de aprisionarlo a uno. ¿Me explico? Como esa mamá que siente que el hijo se lo van a matar y que no duerme, eso es como una prisión, porque ella se va a sentir prisionera de eso que está viviendo, ¿verdad? Y de hecho, en Mateo 25, del 19 al 25, yo lo voy a leer, aquí lo estoy buscando, dice la escritura: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dice la escritura de que había un señor de que le dio 5 talentos a uno, 2 talentos al otro y le dio 1 talento a otro, ¿verdad? Y le dijo, vayan y multipliquen aquello que les he dado, claro, con sus capacidades, con las capacidades que tienen, pero yo les di talento, vayan y miren cómo lo hacen producir. Después de mucho tiempo vino este señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, fue productivo el tipo, del 50%, 100%. Y le dijo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo, pero
En el momento llega también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve que miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En pocas palabras, fue su razonamiento, fue su criterio y fue en lo que él pensó que podía actuar y creyó que estaba haciendo bien, por lo cual terminó perdiendo. En este caso es una parábola que perdía su vida. Entonces, Dios sí o sí te entrega talentos a ti. Dios te da un talento impresionante. De hecho, la escritura me enseña de que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que genera el miedo en nosotros? Claro, el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Destruye tus sueños. El miedo inmediatamente puede generar en ti depresión, porque el miedo es eso de que yo pueda perder aquello que tanto amo, ¿verdad? También. Entonces, el miedo también acarrea problemas, te mete en apuros. El miedo genera en nosotros aflicción al no ver lo que siempre hemos estado soñando, tristezas. El miedo puede generar en ti incluso enfermedades patológicas por el tanto estrés que te genera algo que de pronto no hayas visto o que estés esperando, que estés soñando, o eso que te genera ese miedo a perder. Entonces, te genera enfermedades, y no solo enfermedades, te puede traer incluso, puede acarrear en tu vida depresión. Entonces yo por eso digo que un cristiano que está depresivo es porque le falta de Dios, le falta tener fe en su corazón. Y insisto, es algo con lo que todos vamos a vivir. Ahí está la puerta y puede que nos golpee en algún momento. El problema es cuando dejamos de que tome control de nuestras vidas, es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué genera en nosotros el miedo? Decepciones, traiciones, abortos. ¿Sabes por qué hablo de abortos? Vos sabes que las mujeres cuando entran a ese temor, ese miedo de que de pronto no quiero que nazca porque es tal persona, que no quiero que sea él el papá, porque tienen miedo incluso de que el bebé se le forme dentro de su interior, lo que sí o sí generan ellas es de que tomen ese paso, ese mal paso de asesinar a una criatura. Entonces, por miedo, inmediatamente terminan abortando una persona que sí o sí ya tiene vida en su interior. Terminan volviéndose unas asesinas. Por miedo, o sea, por miedo. Entonces, me recuerda también la historia de una mujer, eso fue como hace 2 años, una señora que estaba en un puente, yo creo que eso era en Manizales, Pereira, no recuerdo la ciudad. Yo solo sé de que fue una noticia a nivel nacional e internacional aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque esta mujer se dejó llenar de tanto miedo por las deudas que tenía, y lo que generó en ella ese miedo fue que llegara con el auto que ella había perdido todo. Ella estaba endeudada hasta la coronilla, debía su casa, debía su carro. Esa es la tesis o hipótesis que dicen las personas que le hicieron la investigación. Y esta mujer, en medio, eso fue en Pereira, en medio de su miedo, ¿qué fue lo que hizo ella? Lanzarse de ese puente. ¿Y sabes qué es lo duro? Se lanzó con su hijo, con el único hijo que tenía. Como quien dice, no, si yo me muero, pues entonces que él no sufra en la vida. Y se lanzó con su hijo, y lastimosamente los dos perdieron la vida. ¿Por qué? Por causa del miedo. Y no solo ella, miles de casos en el mundo, porque una persona cuando pierde a su familia, pierde todas sus esperanzas y termina lanzándose al tren. Eso del tren no es algo cotidiano. Aquí en Medellín pasa muy seguido que la gente se tiran al tren. Aquí es más mencionado que se le tiren al metro, en este caso un tren, que se lancen de un edificio. También se lanzan allá en el poblado, que supuestamente hay más recursos, que la gente vive más cómoda. Desde allá se lanzan de los pisos 25, 30, personas decepcionadas por la pérdida de una persona que ellos depositaron toda su confianza, y que cuando la perdieron tuvieron temor y miedo de que le iban a volver a recuperar, entonces prefirieron acabar con su vida. Y esto no es un juego, esto es real. El miedo, cuando tú dejas que se apodere de tu vida, inmediatamente hace de que tú pierdas, porque sabes, el miedo te dice que solamente hay una salida. El miedo te dice solo hay una salida. Más cuando tú tienes fe, hay más de 1000 salidas.
Cuando tú tienes fe, la fe que no tiene límites, inmediatamente la fe se activa y hace que nosotros veamos muchas perspectivas. Pero el miedo genera en ti de que solo mires a lo caballito, solamente una salida y solamente un caminito. Pero si tú te quitaras esa venda, pudieras ver lo que Dios quiere que tú veas. De que todo es con un propósito, de que Dios va a tomar el control, de que Dios está permitiendo eso para formarte, para tratarte, para que aprendas a valorar. Pero nosotros cuando tenemos miedo vemos así y nos dejamos humillar, nos dejamos aplastar porque nos encerramos, porque el miedo nos vuelve prisioneros, como que nos ata. ¿Qué quiero decir con eso? Así que, porque muchas veces Dios te da algo, te da una familia, te da algo para cuidar, te da un talento, te da un don, te da lo que sea. Dios te da siempre un potencial grandísimo para que tú conquistes naciones incluso, pero depende de ti. Si tú te dejas llevar del miedo, tú no explotas lo que tienes adentro. ¿Me explico? Yo era uno de los hombres que cantaba más horrible, aún, pero ya tengo fe. Yo cantaba horrible, yo gritaba, yo trataba de tatararear y a mí me gozaban y eso me generó a mí un cierto grado de temor. Pero un día Dios me dio tanta confianza porque se lo pedí. Incluso uno a veces tiene que pedir ayuditas, ¿no? Yo le dije, Dios mío, ayúdame, te quiero cantar con todo el corazón y quiero hacerlo bien, quiero entonar bien, quiero graduar bien la voz, porque cantaba horrible, insisto, no es mentira. Y en ese momento el Señor se empezó a mover en mi vida y empezó a generar en mí, ¿qué? Confianza, porque se llama es confianza. Fe es una hermanita de la confianza y el Señor empezó a poner esa confianza en mi vida y a tener confianza de que lo podía lograr y empecé a subir de tono y a cantar un poquito más hasta que ya a cantar más durísimo. Entonces el Señor me dio esa valentía de hacerlo y sí o sí inmediatamente ya me siento cómodo cantando y me encanta hacerlo. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera dejado llenar de temor? Si me hubiera dejado llenar de esas dudas, porque cuando el miedo se apodera, solo te deja ver una perspectiva muy pequeña. Entonces inmediatamente ahí tú no alcanzas a visualizar lo que Dios tiene para ti. Y si Dios te hizo en ti, depositó en ti un talento de un salmista, de que depositó en ti una misión existencial de pastor, de profeta, de apóstol, de evangelista, de lo que el Señor haya puesto en tu vida, tú no lo puedes ejercer con miedo. Incluso es normal, imagínate tú de que muchas personas tuvieron miedo en la historia, pero Dios les dio la valentía y les hizo saber de que Él ya lo sabía todo, amén. Entonces también te pongo un ejemplo, Saúl versus David. ¿Quién es Saúl? Sabemos que Saúl era el rey de Israel, elegido por el pueblo y que fue ungido porque Dios también le permitió ungirlo a Samuel. El profeta Samuel llega y se siente muy afligido porque lo habían menospreciado, porque es normal de que la gente a veces trate de menospreciar los líderes que tiene y los que Dios pone. Entonces en ese momento Samuel se encontraba como juez delante de Israel. Haga de cuenta un pastor. Entonces él era el profeta que Dios le hablaba a través de él, le hablaba al pueblo y les decía qué hacer. ¿Qué pasó? De que el pueblo dijo, no, nosotros queremos un rey, alguien que nos defienda, alguien que de pronto sepa más de leyes y etcétera, y menospreciaron a Samuel. ¿Qué pasó? Samuel vino muy afligido delante de la presencia de Dios, muy triste, y le dijo, Señor, esta gente me ha desechado, pues se siente que quieren un rey, y el Señor le dijo, no te sientas triste, no te pongas triste, Saúl, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado es a mí, pero dale, permíteles, ve y unge a tal persona. Esa tal persona se llamaba Saúl, un hombre que dice la escritura que de hombros para arriba, no había quien lo igualara, o sea, un tipo gigante, o sea, era un man grandísimo, aparte en su belleza, también era un hombre muy aparentón en cuanto a su belleza corporal, pero era muy alto, de hombros para arriba. En Israel no había alguien que lo igualara en altura y en fornido, pues como tal, ¿verdad? Lo que ven los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente se sintió muy complacida al ver una persona con buenos atributos, grande, fornido, como ellos lo estaban pidiendo, así Dios lo permitió que lo tuvieran. ¿Con qué fin? De demostrarnos a nosotros a través de la historia de que Él es el único que puede lograr lo que de pronto el ojo del hombre no alcanza a percibir.
Dios lo puede todo. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Llega un momento en el que se encontraban los reyes ahí listos para la guerra y estaba el ejército de Saúl, que era Israel, con el ejército de los filisteos. Entonces aquí estamos hablando de una lucha campal. Aquí estaban los filisteos y allá estaban los escuadrones del ejército de Jehová, o sea, Israel, liderado por nada más y nada menos que el rey Saúl. ¿Qué pasó? De que se levantó un hombre allá de los filisteos, de una altura impresionante, mucho más acuerpado, el cual todos conocemos el nombre, se llama Goliat. Cuando Goliat se presenta solo delante de los escuadrones del ejército de Dios, que en este caso estaban siendo dirigidos por Saúl, esa gente le dio terror, porque él empezó a carearlos diciéndoles: vengan, manden a solo un hombre, mándenme solo un hombre, y si me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venciere, ustedes serán nuestros siervos. Esa gente se dejó llenar de terror. El miedo los invadió. Dice la escritura por allá en Samuel de que ellos por allá inmediatamente se fueron a esconder. No todos, ellos estaban ahí acampando, pero Saúl estaba ya detrás escondido. Saúl no estaba ahí como el pueblo había pensado. No, Saúl estaba escondido, lleno de terror. Estaba totalmente acobardado por el careo que le estaban haciendo. Aquí era el momento. Yo creo que Dios a veces permite ese tipo de cosas para que nosotros nos demos de cuenta de que no es como nosotros pensamos, sino como Él manda. ¿Me explico? Y a veces el miedo es necesario en nosotros para nosotros darnos de cuenta de que necesitamos de un Dios que todo nos suple, de que un Dios que todo lo puede, que un Dios que nos provee, que un Dios que nos guarda y que nos defiende. En este caso, dice que ellos se encontraron aterrados, pero se levantó nada más y nada menos que un niñito, un jovencito, un muchacho muy aparente, rubio, sarquito, pero muy pequeñito. Se llamaba nada más y nada menos que David. David, con un corazón, dice la escritura, conforme al que el Señor quería. Un corazón conforme al de Dios significa que tenía el corazón que Dios quería que un hombre tuviera. Entonces David viene a traerle un presente que le envió su papá a los hermanos de él que se encontraban ahí en los escuadrones, y acontece que él se dio de cuenta de lo que estaba aconteciendo, valga la redundancia, referente al tema de Goliat, que estaba careando al pueblo de Israel. Entonces se llenó de ira y ¿quién es este man que está diciéndole esto a los escuadrones del ejército de Jehová? Dice la escritura en primer libro de Samuel capítulo 17, del versículo 32 al 51, lo van a leer en esta versión PDT. Dice la escritura: David le dijo a Saúl: David, el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo defenderé yo enfrentaré a ese filisteo. Saúl le contestó, escuchen esto, que esto es tremendo. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño, pero David insistió y dijo: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y lo recupero. Le quito la oveja, el animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente, decía David todo ofendido. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de ese filisteo. Empiecen a notar los diferentes tipos de lenguaje, porque acá hay un diferente tipo de lenguaje, ¿verdad? Saúl le dijo lo siguiente, mire el razonamiento de una persona: ve y que el Señor te acompañe. Tremendo, ¿no? Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme, y David le dijo a Saúl: no. Entonces déjame decirte que aquí hay algo muy tremendo.
aquí hay algo muy tremendo. Y claro, nosotros tendemos a pensar siempre en lo peor. Entonces, cuando yo me refiero a Saúl, estamos hablando del sentimiento miedo en una persona. ¿Cuál fue la reacción? Vea, déjame decirte que Saúl, a pesar de que era un hombre que no había un hombre en Israel que le igualara en su altura, en su cuerpo, en el cuerpo que tenía, que era fornido, de hombros para arriba no había quien lo igualara, tenía la mejor armadura y, ¿sabes?, tenía el ejército más grande para ir incluso directo a la guerra y no dejar de que Goliat se burlara de ellos. Él no tuvo la valentía y la convicción de ir a enfrentar este gigante. Entonces, cuando nosotros dejamos de que el miedo se apodere de nosotros, es como Saúl en ese momento, se le volvió un gigante. Tipifica Goliat de que el miedo, cuando se apodera, hace que uno cometa errores. Aunque tú tengas todo el potencial, aunque tú tengas todo el arsenal, aunque tengas incluso la mejor vestimenta, porque dice que tenía la mejor vestimenta, y ustedes saben de que los reyes los vestían con unas pieles especiales para que las espadas incluso no los cortaran tan fácil. A pesar de que tenía un ejército completo, este hombre se dejó llenar de miedo, y el miedo impidió de que lograra la victoria. Y sí o sí, tenía todo para enfrentar ese ejército de frente, pero se dejó llenar de miedo. Y aquí vemos la valentía, que equivale a una persona que actúa por fe, y que incluso, aunque Saúl trató de vestirlo con sus ropas, aunque Saúl trató de darle su propia espada, Dios nos está mostrando a través de David de que no se trata de armadura, de que no se trata de espada, de que no se trata de ejército, de que se trata de pelear con el Santo Espíritu de Dios. Si tú tienes fe en tu corazón, Dios hace de que tú tengas victoria, aunque sea imposible de hacer. Aunque se venga delante de ti un gigante con espada, con jabalina, aunque se venga delante de ti y que la tierra esté temblando por cada paso que venga a enfrentarte, Dios te demuestra hoy a través de la vida de David de que se puede vencer. Si tú empiezas a cambiar tu lenguaje, porque David empezó a cambiar su lenguaje y empezó a decir, es que ¿quién es este? Es que cómo se va a enfrentar a los escuadrones del Dios viviente. Y entonces empezó a decir, así como Dios me libró de las garras del oso y de las garras del león, así me entregará incluso a este Goliat, lo entregará en mis manos. ¿Por qué? Porque es que yo no voy en nombre de mis capacidades, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiere decirte que me apodero de las fuerzas que son del Señor, así como decía el apóstol Pablo cuando le decía a los de Éfeso, acuérdese de luchar, pero en las fuerzas del Señor, no en sus fuerzas, en las fuerzas, fortaleceos en las fuerzas del Señor, porque ahí es donde está nuestra victoria, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios. Entonces aquí el lenguaje de David incluso empieza a decir, no me vengas aquí, Saúl, con terror, no me pongas tu armadura, no me des tu espada, yo no soy capaz con eso. Eso son cosas de razonamiento, son cosas normales de este mundo, que tú crees que te guardan, pero no es así, porque no se trata de armadura, porque la armadura no le permitió a él batallar, no se trató de armadura, se trató de convicción, se trató de fe para enfrentar, y que esos miedos hay que enfrentarlos es con todas. Yo no sé qué pasaría por la cabeza de David, pero déjame decirte que aunque haya ido con miedo, fue con toda la actitud, y la actitud, eso solo lo genera la fe, porque la fe genera en nosotros esa convicción de poder lograr y de poder vencer cualquier obstáculo, ¿verdad? Porque la fe hace que nosotros pensemos que somos capaces, que podemos salir adelante si hay disciplina. La fe hace que nosotros alcancemos nuestros sueños terrenales. La fe hace que tú consigas la mejor pareja. La fe hace que tú consigas tu hogar, esa casa que siempre has soñado, ese carro que siempre has querido, esa familia que siempre has soñado, de que tu padre salga del alcoholismo, de que tu madre se vuelva una buena mujer, de que tus hijos salgan de la drogadicción. Esa fe es la que tú necesitas, pero tienes que cambiar el lenguaje. Cuando tú cambias el lenguaje, empiezas a decir que él es un ¿qué? Borracho. No. Él es un siervo de Dios.
Lo que pasa es que tú estás viendo sus días malos. El lenguaje empieza a cambiar. El lenguaje empieza a cambiar. No es que tú trates de condenar, es que siempre va a ser un... No. Él va a ser un siervo del Señor. Él va a ser un hijo de Dios. Mi padre es de Cristo. Mi padre va a ser un pastor. Y usted empieza a declarar por fe lo que vas a vivir. No es que, ¿por qué no estás casada? Porque el Señor me va a dar el mejor hombre y me lo está guardando para estos tiempos. Cuando hay fe, uno empieza a cambiar el lenguaje. Y el lenguaje trata de victoria. Trata de que sí podemos lograrlo. Entonces David le dijo al filisteo, le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es que no es contra mí, es contra él la guerra. Así que el que se meta contigo se va a meter es con Dios. El que se meta contigo se mete es con Dios. Llámese enfermedad, llámese problema, llámese aflicción, llámale como le quieras llamar. Dios peleará por ti, porque se está metiendo es con él y no contigo. Amén. Dice la escritura en Isaías 41:10. Esto me encanta. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre. Escúcheme. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque no es hijo de hombre para mentir. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que quiere decir de que el Dios, que el alfa, el omega, el principio, el fin, el gran yo soy, el que todo lo puede, el que manda maná del cielo, el que pone fuego en medio del desierto para calentar, el que abre el mar en dos, te está diciendo de que siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. Y cuando Dios dice siempre, es siempre, siempre, siempre. No quiere decir de que es mañana, no quiere decir de que es ahorita o que solamente en la tarde. Dios, cuando te bendice con todo el corazón, te bendice todos los días. La palabra del Señor dice que las bendiciones de Dios te alcanzarán tarde o temprano, porque ellas te van a perseguir. Porque cuando Dios dice de que Él nos guardará y que no temas, porque Él siempre estará contigo, es porque siempre va a estar. Él nunca te va a dejar, nunca. Es que ya, usted puede estar pasando por donde quiera, puede estar a 40 segundos incluso de que se derrame toda la sangre de tu cuerpo porque tuviste un accidente. Dios siempre estará contigo, incluso en esta vida e incluso en la otra. Si tú depositas tu confianza en Dios, trasciende incluso después de tu vida, porque Dios siempre estará contigo. Dios siempre te sustentará, aunque tú creas que no va a haber alimento, aunque creas que vas a perder el trabajo, aunque creas que vas a perder el hogar. Dios siempre estará contigo, y aunque sientas que ya lo perdí, no lo has perdido. No te des por vencido, no permitas de que el gigante tome control de tu vida. Simplemente cree, porque si tú te aferras empiezas a hablar con el lenguaje de David. Y David, en el lenguaje que él decía, aquel que me ha librado, me va a volver a librar y me va a seguir librando, porque no me libró solo ayer, me va a librar hoy, me va a librar mañana, me va a librar en mi futuro y va a librar mis hijos. Los va a librar y los va a proteger, los va a sustentar, los va a guardar. Porque Dios es fiel. Y cuando Dios hace cuando Dios hace la promesa, dice: con la diestra de mi justicia. Así que no temas. Deja ya tus miedos. No permitas que tomen el control de tu vida. Jesús, en el versículo si usted me puede decir el versículo que me gusta, en Juan 16:33 dice que el Señor venció al mundo, de que aunque vengan miedos, porque vamos a tener tristezas, quizás vamos a tener aflicciones. ¿Quién le dijo que no en esta predicación? Yo lo que quiero que sepas es que Jesús venció y que Dios cumplió su palabra, y que con la diestra de su justicia, que fue con la que nos salvó a nosotros, nos va a redimir, nos va a sustentar, nos va a proteger, y mandó su Espíritu Santo a que siempre esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar, es más, no te ha dejado, Él está ahí contigo. Así que ¿qué es lo que necesitas? Tu fe. Tú necesitas fe.
Tú necesitas aumentar tu fe. Y si no tienes fe porque crees que no tienes, pues dile: Dios, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, de que aumente nuestra fe, de que nos ayudes a creer en estos momentos de guerra, de crisis, de adversidad y de consuelo y alegría y de gozo. Ayúdanos a creer incluso más en cualquier momento de nuestras vidas. Tu palabra me enseña que orando a través de la oración es que yo puedo pedir fe, puedo pedir confianza, puedo pedir tranquilidad, puedo pedir paz, puedo pedirte a ti, Señor, de que me ayudes a entender el mensaje. Tú lo harás, pero si yo creo con todo mi corazón. Hoy te pedimos por fe, por confianza, por convicción. Hoy nos despojamos del miedo. Hoy le decimos al miedo: no habita en nosotros. Y trata de tocar la puerta, y si dentro de un día, no lo vamos a dejar de que tome posesión. Hoy, el día de hoy, dile al Señor: hoy, el día de hoy, declaro de que mi miedo no van a superar mi convicción hacia ti. En el nombre de Jesús. Y todo aquello que temo lo deposito en confianza a tu presencia, a la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que rompas con todo aquello que trate de generar opresión en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque tú eres santo, Señor, y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores.